El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Al regresar de su misión, los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo: vengan ustedes solos a un lugar desierto para descansar un poco, porque era tanta la gente que iba y venía que no tenían tiempo ni para comer. Entonces se fueron solos en la barca a un lugar desierto. Al verlos partir, muchos los reconocieron, y de todas las ciudades acudieron por tierra a aquel lugar y llegaron antes que ellos. Al desembarcar, Jesús vio una gran muchedumbre y se compadeció de ella, porque eran como ovejas sin pastor, y estuvo enseñándoles largo rato. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. A lo largo de la humanidad, de la historia de la humanidad, le pasa al pueblo de Israel y a la humanidad lo mismo que pasa en un microcosmos en el corazón de cada uno de nosotros, por más viejitos o jóvenes que estemos, o que estén los jóvenes, ¿no? Todos también jóvenes, muy bien. Y le hemos fallado casi en todos los aspectos a nuestro Señor. Pero hay un aspecto en el cual pareciera que los humanos siempre le hemos sido fieles a nuestro Señor. Y es en el hacer esto en memoria mía. Desde el inicio de los tiempos hasta hoy, miles, quizás cientos al inicio, luego miles de sacerdotes y el pueblo fiel han estado ahí para ofrecerle el sacrificio agradable al Padre. O sea que aquella promesa que se había hecho después de nuestra metida de pata a través de Adán y Eva, pues siempre ha habido la humanidad que se arrepiente y que pues le eleva a Dios el sacrificio agradable. Es el único sacrificio agradable. Yo siempre he pensado que si nos imaginamos el rostro del Padre y la tierra llena de pecado, Él mira la tierra y Cristo se interpone en la Eucaristía entre el pecado y el Padre. Entonces el Padre puede decir: por Él, en Él y con Él, es que no me decepciono, porque mi Hijo paga y nosotros en Él, pues por toda la iniquidad, por todo el pecado. Y nos hace pensar cómo Dios... Es impresionante pensar, especialmente se lo digo mucho a los jóvenes, que no tendría Dios que ser tan bueno como es. O sea, nos tocó esta realidad tan existencial de que Dios es el mejor padre y madre que nosotros pudiéramos imaginar, y luego lo multiplicas por la 1.000.000ª potencia, y que cuando metemos la pata sabemos que siempre volveremos a Dios y siempre nos dirá que nos perdona. Pero no tendría que ser así. Es decir, ¿por qué sucedió que Dios decidiera hacer todo bueno? Pudiera ser más neutral o un poco más vengativo, quizá como a veces aparentemente, solo aparentemente parece el Dios del Antiguo Testamento, que es apariencia porque es el mismo Padre, simplemente que las lecturas del Antiguo Testamento son mucho más antiguas y son otros géneros literarios, entonces pareciera como que Dios está muy enojado. No, pero es el mismo Padre. Pero ¿les parece que es increíble si uno hiciera una oración un día nada más en pensar: ¿por qué me tocó ese Dios tan bueno? O sea, ¿por qué yo confío en que el bueno al final triunfará, que el bien triunfará? Que si me porto bien, aunque sea un poquito, lo ideal es hacer muchito, pero el paraíso va a ser para mí. Que ojo, por cierto, reciente me han preguntado mucho me lo preguntó mi hermano, que es muy terco. Como yo soy más chico, te preguntan pero luego no te creen. Y me preguntó el otro día si en el cielo es un mismo lugar, o sea, si pasas el examen todo el mundo llegamos al mismo lugar. Este dedito dice que no. En el cielo, dice Jesús, hay muchas moradas.
Y la parábola de los talentos avala que al que se le da 10 se le espera 10, al que se le da 5, 5, y al que 1, si ese 1 no lo da, pues no llega al mismo lugar. O sea, el grado de unión, de amor, en términos de los jóvenes, la mansión del cielo no es igual para todos. El que ame más tendrá hasta campo de golf al lado de su mansión. Bueno, pues este Dios que es amor, esta semana en Indianápolis nos ha mostrado a la Iglesia Americana Universal algo increíble. No sé si ustedes han visto imágenes, 70,000 personas en un estadio, unos 400 sacerdotes caminando en procesión con el Santísimo, y mucha gente ha dicho: yo nunca había tenido un momento de estos en mi vida. La Iglesia Americana necesitaba esto. El Congreso Eucarístico, que se llevó 3 años en preparar, y que es parte de estos 3 años que nuestros pastores mayores, los obispos, pues han pedido, por aquello de que al menos hace 3 años se decía que 7 de cada 10 católicos en Estados Unidos no creen en la presencia real de Cristo en la Eucaristía, que no es simbólica, es el mismo cuerpo y sangre de Cristo. Y en estos días pues se ha visto justamente la bondad de Dios que se queda con nosotros, y de verdad yo creo que nos cuesta trabajo pensar el que pudiese haber habido la posibilidad de que Dios no fuera tan bueno como es. Y sin embargo, la oración de alabanza es la oración que, quizás si lo entendemos mal, aquellos de ustedes que recibieron una mamá o un papá espectaculares saben que pudieran no haber sido así, porque conocen amigos o amigas que no fueron así, que no tuvieron eso. Bueno, con Dios celebramos, o sea, repito, sería como materia de pensar, de reflexionar y de pedir la luz para decir: la oración de alabanza lo que hace es decirle: gracias, Señor, porque eres tan bueno a pesar de nuestras faltas. Y en las lecturas de hoy, sobre todo la primera y el Evangelio, pues nos muestra cómo, a pesar de los fallos de los pastores sobre todo, pues creo que somos nosotros, pero también por el bautismo y la confirmación. Acuérdense, los que han hecho confirmación, los que hicieron confirmación o lo van a hacer, yo confirmo mi fe, pero eso es, digamos, hacia afuera, no la confirmo nomás en el privado, la confirmo entendiendo que Dios, esa lástima que siente, que dice: porque estaban como ovejas sin pastor. Piensen en los miles de amigos, compañeros, conocidos que viven alrededor de nosotros, que viven como ovejas sin pastor, y Cristo se compadece de ellos en ti. Porque Dios, de ordinario, aunque Él siempre trabaja, pero nos utiliza mucho a nosotros y nos pregunta a cada rato: ¿cuándo fue la última vez que te sacudiste la pena, la vergüenza, y le hablaste a alguien de manera que le dieras un poco más de luz? O sea, le hablaste de mí. El sacramento de la confirmación precisamente es el de la ofensiva, no nada más el de, como el bautismo, que es entrar en el club de los hijos de Dios. No, pero la confirmación es: ya entraste, ya te la pensaste, te vas a confirmar. Ahora, ¿a quién le vas a hacer la vida un poco mejor? ¿De quién te vas a compadecer como yo me compadecí? Y por eso creo que una acción sumamente concreta para esta semana, o sea, el takeaway, el to-do de esta semana es: si tienes alguien que Dios lleva tiempo diciéndote: háblale de mí, no tengas pena, yo ya vengo trabajando en su corazón. No te vas a convertir en el fastidioso o la fastidiosa por hablar de mí. Si tú no lo haces, nadie lo hará. Todos somos testigos de que alguien algún día, sin pena, sin vergüenza, nos habló de Dios, oró por nosotros, quizá metió mucha plata en el banco de la vida espiritual para que Dios me tocara a mí. Hay una señora en la ciudad que hace misiones, es filipina, y dice que todo el mundo, para convertirse, dependiendo de dónde está en su camino espiritual, necesita de 5, 10, 15, a veces hasta 40 toques de Dios. Y cuando nos acercamos con alguien y le hablamos de Dios, a lo mejor esa persona necesita 10 toques y nosotros somos el toque número 4. Pero si en el 4 no pasas al 5 y así nunca llegas al 10. Y cuando yo tengo una conversación espiritual con alguien y le muestro mi fe, no tengo la más remota idea de que soy parte de una cadena de gracias que algún día van a hacer que Dios diga:
pues, ahora sí, ya cree en mí. Yo soy parte de la cadena de la evangelización de todos los tiempos, como lo fueron por mí. Entonces, 3 consejos para esta semana, a ver si cada uno piensa y le ofrece a la Virgen o a Jesús a través de la Virgen el que a alguien le tengo que hablar sin vergüenza. No te llamé sin vergüenza a ti, sino sin vergüenza le tengo que hablar a alguien, ¿no? Número 1 es reflexionar sobre mi fe, porque lo que le choca al mundo de hoy es tener preguntas inteligentes y que le demos respuestas malas a la fe, o demasiado dogmáticas. No, hay que procesarlas para explicarles bien. 2 es pon a esa persona en oración para que ya empieces como a conseguirle las gracias de conversión o de intensidad en la fe. Y número 3, hacer la invitación. No sabes cuál toque de Dios estás tú siendo en esa cadena de toques de Dios, pero confía en que Dios te utiliza. Si no, no te hubiera mandado ir y predicar a todas las gentes. No lo hizo nada más a nosotros. Ya sabemos que estamos en el mismo barco, unos como pastores y otros como laicos casados o no casados. Así que vamos a responderle a Jesús con esa misericordia con la que Él mira al pueblo y dice: me apiadé de ellos porque estaban como ovejas sin pastor. Te dice a ti, pastora, pastor, esta semana piensa en alguien, invítalo y reza por ellos. Así es.